Hola, bienvenidos a Entrena tu Saber 11, sesión número 1 de entrenamiento en física, mecánica clásica. En esta sesión de trabajo encontrarás 15 preguntas en las cuales tendrás que poner a prueba tus conocimientos en mecánica clásica y las competencias que has adquirido en física. Éxitos en esta labor. Situación 1. De acuerdo al siguiente gráfico, la expresión que muestra las componentes de fuerza aplicada en el eje X para un semáforo que se suspende en equilibrio de dos cables de acero es. Respuesta A. En este caso, tenemos un claro ejemplo de estática, en el cual las cuerdas que corresponden a la tensión 1 y la tensión 2 deben presentar fuerzas que se equilibren con el peso del semáforo. Recordando las propiedades de los vectores, estos se pueden descomponer a partir del ángulo que formen respecto a la horizontal. En este caso, la componente paralela al eje X para el ángulo de 40 y 50 grados corresponde a la componente coseno, mientras que la componente vertical corresponde a seno. Por tal efecto, vemos que para que esté suspendido y en equilibrio en el eje X, se requiere que la componente de la fuerza para el ángulo de 40 grados esté en dirección negativa y que la componente de fuerza para la tensión 2 con ángulo de 50 grados esté en dirección positiva. Situación 2. Andrés desea empujar un viejo armario y sacarlo del salón. Él hace un intento y observa que se necesitan más personas para mover el armario. La razón por la cual él solo no pudo mover el armario es porque A. Su energía cinética no es suficiente. B. Por el peso del armario se resbala. C. Por tercera ley de Newton, la fuerza que él aplica al armario es F igual a m por A. D. El impulso que él aplica no es suficiente para vencer la fricción con el suelo. Respuesta D. El impulso que él aplica no es suficiente para vencer la fricción con el suelo. A partir de las leyes de Newton, debemos recordar que la inercia establece que un objeto que se encuentra en reposo permanecerá en reposo a menos de que sobre él actúen fuerzas que lo hagan cambiar su estado. Para tal efecto, el impulso que tiene que aplicar la persona debe ser lo suficientemente grande para vencer la fuerza de rozamiento estática que se presenta entre el armario y el suelo. Para tal efecto, se requiere que él aplique una fuerza suficientemente grande para generar movimiento, lo cual en este caso específico no estaría relacionado con su energía cinética. Por el peso del armario se resbala, pues no, a decir verdad, el peso del armario influye en la fuerza normal que está relacionada con la fuerza de rozamiento. Y pues la tercera ley de Newton, recuerden ustedes que nada tiene que ver con fuerza igual a masa por aceleración. Situación 3. Sofía y Andrea van a una competencia de ciclismo en el velódromo de su ciudad. Si Sofía y Andrea pesan lo mismo y sus bicicletas tienen las mismas características, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en el instante en el que ellas dos se encuentran una al lado de la otra pedaleando en la pista? Opción A. Las velocidades de Sofía y Andrea son iguales. B. Las posiciones de Sofía y Andrea son iguales. C. Las posiciones y las velocidades de Sofía y Andrea son iguales. O D. Las posiciones y aceleraciones son iguales. Respuesta B. Las posiciones de Sofía y Andrea son iguales. Teniendo en cuenta la situación planteada, que Sofía y Andrea pesan lo mismo y que sus bicicletas tienen las mismas características, la única afirmación correcta de la carrera es que en el momento en que se encuentran alineadas ocupan la misma posición a lo largo del eje X. Respecto a las velocidades no podemos hacer mayores afirmaciones porque el hecho de que esté el una al lado de la otra no necesariamente implica que ambas tengan la misma velocidad. Puede presentarse que una de las dos haya partido con mayor aceleración y la otra la haya alcanzado. Para tal efecto, la única afirmación posible de las planteadas es que sus posiciones son iguales.
Situación 4. El ejemplo más simple de aceleración se da en el movimiento rectilíneo, en el que la rapidez cambia a razón constante. A este tipo de movimiento generalmente se le denomina movimiento uniformemente acelerado. La gráfica que representa correctamente un objeto con movimiento uniformemente acelerado corresponde a la opción. Respuesta A. A partir de la cinemática, recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por tener una velocidad constante, mientras que el movimiento uniformemente acelerado se caracteriza por presentar aceleración constante. ¿Qué significa esto? Que el objeto que se encuentra en movimiento uniformemente acelerado tendrá una razón de cambio en su velocidad proporcional a la aceleración y de forma constante. Es decir, si la aceleración es positiva, el objeto aumentará su velocidad de la misma manera por cada intervalo que estemos estudiando. Si la aceleración es negativa, el objeto debe disminuir su velocidad en la misma proporción por cada intervalo de tiempo que estudiemos. Como consecuencia geométrica, vamos a obtener que la respuesta debe ser una recta con pendiente positiva, como nos muestra la gráfica de la opción A. Situación 5. Se realiza un recorrido a través de una montaña rusa como lo ilustra la figura. Respecto a la energía cinética y potencial de los carros, cuando comienzan el descenso, no es correcto decir que: opción A, la energía cinética aumenta y la energía potencial disminuye. B, la energía cinética aumenta y la energía potencial aumenta. C, la velocidad aumenta y la altura disminuye. D, los carros se aceleran por la aceleración gravitacional. Respuesta A. La energía cinética aumenta y la energía potencial disminuye. A partir del principio de conservación de la energía mecánica, debemos recordar que la energía en cualquier punto debe ser la misma, a partir del postulado de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para tal efecto, en la parte alta de la montaña, tenemos que el objeto cuenta con una velocidad de 10 metros por segundo y se encuentra a una altura de 20 metros respecto al suelo. Por tal motivo, el carrito, cuando se encuentra en la parte más alta de la montaña, cuenta tanto con energía cinética como con energía potencial gravitacional. A medida que el carrito empieza a descender, vamos a encontrar que la altura disminuye y esa disminución en la altura hace que la energía potencial disminuya. ¿Por qué? Porque parte de esa energía se está convirtiendo ahora en energía cinética que incrementa la velocidad del carrito a medida que va disminuyendo por la pista. Situación 6. En una práctica militar se desea realizar el lanzamiento de un proyectil con ayuda de un dispositivo parecido a un lanzacohetes. El ángulo de elevación que permite lograr el alcance horizontal máximo con la misma velocidad en 3 lanzamientos es el de: opción A, 60 grados; B, 45 grados; C, 30 grados; D, 20 grados. Respuesta B, 45 grados. En este caso, para el movimiento parabólico o movimiento de proyectiles, recordemos que la expresión matemática que nos relaciona el alcance máximo está dada por la expresión velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo dividido entre la gravedad. Como podemos observar, el alcance máximo depende del seno del ángulo, de tal manera que si observamos la gráfica que está en la parte derecha que corresponde a la curva de la función seno para valores entre 0 y 90 grados, observaremos que la máxima amplitud, que es 1, se obtiene para un ángulo de 90. Pero cabe resaltar que como en la expresión del alcance máximo decimos seno de 2 veces el ángulo, significa que para obtener seno de 90 grados el ángulo de lanzamiento debe ser 45. De tal manera que 45 por 2 nos dé 90 y así al evaluar la expresión para el seno de 90 grados obtengamos el máximo valor posible de alcance máximo. Situación 7.
Se emplea una fuerza F para mover un bloque de masa m una distancia d, como se muestra en la figura. De los siguientes ángulos, para un lazo que está atado al objeto, el que permite generar el mayor trabajo posible en la dirección horizontal es: opción A, 30 grados, porque la componente horizontal de X es la que genera el movimiento. B, 45 grados, porque la componente vertical reduce la fricción. C, 60 grados, porque el valor de la gravedad disminuye. D, 90 grados, porque la componente vertical genera el movimiento. Respuesta A. 30 grados porque la componente horizontal X es la que genera el movimiento. A partir del estudio del concepto de trabajo en física, recordemos que para que haya trabajo se requiere que haya desplazamiento en sentido paralelo a la fuerza que actúa. En este caso, la fuerza que ejerce la persona se descompone tanto en el eje X como en el eje Y. Y como se puede apreciar en la figura, el desplazamiento debe ser paralelo a la horizontal. Por tal motivo, al descomponer la fuerza, obtenemos que el eje X o componente coseno es la que genera el trabajo. En este caso, al depender de la componente coseno, sabemos que su máxima proyección horizontal se encuentra a 30 grados. ¿Por qué? Si tomamos a 45 grados, también hay trabajo, pero no va a tener la misma intensidad que al ángulo de 30. Y en el caso de los ángulos de 60 y 90, por proporción se iría disminuyendo la componente de la fuerza paralela al movimiento y haría que hubiese más fuerza en la componente vertical. Situación 8. Un objeto de masa m se encuentra ubicado en la cima de un edificio de altura 10 pisos. La gráfica que muestra la relación de energía cinética versus la energía potencial cuando el objeto se encuentra pasando por el sexto piso es... Respuesta D. A partir del principio de conservación de la energía mecánica, para la situación que nos plantean, al iniciar la caída desde la altura del piso 10, nuestro objeto tendrá tan solo energía potencial gravitacional, la cual, a medida que va descendiendo y disminuye la altura, hace que se transforme esa energía potencial en energía cinética y vaya adquiriendo velocidad. Por consiguiente, al estar en el sexto piso, quiere decir que todavía la energía potencial es mayor que la energía cinética. Para tal efecto, podemos observar que la gráfica que mejor nos representa esta situación corresponde a la opción D. Situación 9. Juliana está jugando a hacer círculos con una piedra amarrada a una cuerda como lo muestra la figura. Ella desea impulsar la piedra para poder lanzarla. ¿Cuál es el gráfico que muestra la dirección de los vectores velocidad y aceleración centrípeta en la piedra antes de ser lanzada? Respuesta A. En este caso, debemos recordar que para el movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial siempre será perpendicular a la trayectoria circular. En este caso, la trayectoria circular se presenta por la aceleración centrípeta, que es la fuerza, en este caso la tensión que ejerce la persona sobre la cuerda para que la piedra se mantenga en su trayectoria. En este caso, si por ejemplo la persona soltara la cuerda o en su efecto se rompiera la cuerda, la piedra no va a salir dando vueltas, sino que saldrá en una dirección en línea recta tangente al punto donde se reventó la cuerda. Situación 10. Néstor y Pedro sostienen cada uno un dinamómetro y lo sujetan de los extremos como se muestra en la figura. Considerando que Fn es lo que marca el dinamómetro que sostiene Néstor y que Fp es lo que marca el dinamómetro que sostiene Pedro, se puede afirmar que: opción A, Néstor jala del dinamómetro y Pedro solo sostiene del suyo. B, Néstor sostiene el dinamómetro mientras Pedro jala el suyo. C, la fuerza de Néstor siempre será distinta a la de Pedro. D, la fuerza de Néstor es igual a la de Pedro. Respuesta D. La fuerza de Néstor es igual a la fuerza de Pedro.
Recordemos que a partir de la ley de Hooke, la fuerza que ejerce cualquier resorte siempre es igual a menos K por X, siendo K la constante de elasticidad del resorte y X la distancia de compresión o elongación del resorte. El signo menos corresponde a la dirección en la que actúa la fuerza del resorte. Es decir, si tú tratas de comprimir el resorte, en el momento en que liberes la fuerza que lo comprime, el resorte se va a mover en dirección opuesta. O viceversa, si tú sacas de la posición de equilibrio un resorte elongándolo, en el momento en que retires la fuerza, el resorte se moverá en dirección contraria, es decir, se va a comprimir. Por tal motivo, acá sucede exactamente lo mismo. La fuerza que ejerce Néstor está ejerciéndola hacia la izquierda y él está jalando su resorte, el cual está acoplado al resorte de Pedro. Por tal motivo, la fuerza que le haga Néstor al resorte es igual a la resistencia que le va a oponer el resorte que está atado en el dinamómetro de Pedro. Situación 11. Un jugador de fútbol americano realiza el lanzamiento que se describe en la figura. Respecto a las componentes de la velocidad en el punto más alto del lanzamiento, estas corresponden a Respuesta C. Velocidad en X igual a velocidad inicial coseno del ángulo, velocidad en Y igual a 0. Recordemos que en el movimiento parabólico la velocidad de lanzamiento se descompone en el eje horizontal y en el eje vertical. Según las razones trigonométricas, velocidad en X será velocidad inicial por coseno del ángulo, velocidad en Y será igual a velocidad por seno del ángulo. Adicionalmente, recordemos que el movimiento parabólico se compone de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y de un movimiento uniformemente acelerado en el eje Y. Para tal efecto, cuando la pelota llegue al punto más alto de su trayectoria, tendrá la misma velocidad horizontal que con la que fue lanzada, pero a diferencia del movimiento horizontal, en el eje vertical al alcanzar la altura máxima, significa que no tiene velocidad para seguir ascendiendo, es decir, su velocidad será 0. Situación 12. Se cuenta con un sistema sin fricción de dos masas sobre las cuales se ejercen fuerzas como lo indica la figura. Bajo estas condiciones, la aceleración del sistema será igual a Respuesta A. Recordemos a partir de la segunda ley de Newton que la fuerza resultante sobre un cuerpo o sobre un sistema de cuerpos será igual a la fuerza resultante, la cual es proporcional a la masa de los bloques y a la aceleración que estos alcancen. Por tal efecto, si observamos la figura, vemos que la fuerza 1 va en dirección X positiva, mientras que la fuerza 2 va en dirección X negativa. Por tal motivo, debemos encontrar la diferencia entre estas dos fuerzas que hacen que se mueva la masa total del sistema, que corresponde a la suma de los bloques 1 y 2. De tal manera que a partir de la segunda ley de Newton, despejando el valor de la aceleración, obtenemos que equivale a la relación que existe entre la fuerza y la masa. De tal manera que la expresión correcta diría que es fuerza 1 menos fuerza 2 dividida entre la masa total del sistema, que es la equivalente a la suma de M1 con M2. situación 13. De las siguientes situaciones, la que muestra el mismo número de tensiones en un lazo es Respuesta B, 3 y 4. En este caso, la disposición de tensiones en los lazos está relacionada con la disposición de las poleas. Recordemos que una polea es un dispositivo mecánico que inicialmente, cuando está fija, se utiliza para cambiar la dirección de aplicación de una fuerza. Normalmente las encontramos en las construcciones para mover materiales. En el caso de las figuras 1 y 2, las composiciones de sus sistemas cuentan con poleas móviles, las cuales reciben el nombre de aparejos factoriales. ¿Qué quiere decir? Que ellas generan una eficiencia mecánica de tal manera que se debe hacer menos fuerza para poder mover las masas. La consecuencia, por el principio de conservación de la energía, es que el hecho de que tengamos que aplicar menos fuerza implica que vamos a desplazar menos el objeto con la misma fuerza aplicada. situación 14.
Un péndulo simple de longitud L oscila con un periodo T. Si este periodo se duplica, la expresión que define la nueva longitud L2 del péndulo es... Respuesta D. En este caso, es necesario recordar que el periodo de oscilación de un péndulo corresponde a la expresión 2pi raíz cuadrada de L sobre G, de donde, por las leyes del péndulo, el periodo es directamente proporcional a la raíz de la longitud e inversamente proporcional a la raíz de la gravedad. En este caso, matemáticamente debemos despejar la longitud y después de realizar los pasos algebraicos obtenemos que longitud es igual a periodo al cuadrado por gravedad sobre 4pi cuadrado. Pero dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver con la respuesta D? ¿Qué pasó con el 4? Es muy sencillo. En este caso vemos que si se duplica el periodo, entonces tendríamos que elevar 2 también al cuadrado, lo cual nos arrojaría un 4t cuadrado g, que al dividirlo entre 4pi cuadrado hará que se cancelen los 4. Por tal efecto, la respuesta a la situación planteada corresponde a la opción D. Situación 15. En una práctica de laboratorio se tiene un resorte que sostiene un cubo con una masa m como lo muestra la figura. Si inicialmente en equilibrio el resorte original se cambia por uno nuevo de constante elástica del doble del valor de la inicial, es de esperarse que la fuerza de restitución, opción A, se duplique, B, se reduzca a la mitad, C, permanezca constante, D, se cuadruplique. Respuesta A. Se duplique. A partir de la ley de Hooke, como habíamos mencionado hace unos instantes, debemos recordar que la fuerza de restitución de un resorte es equivalente a la constante del resorte por la elongación del mismo. Es decir, para tal efecto, si aumentamos la constante del resorte, vamos a obtener que la elongación del resorte será menor para la misma fuerza. Entonces, analizándolo con la situación planteada, el resorte inicial tiene una constante K que hace que se elongue una determinada longitud X. En este caso, al cambiar nuestro resorte por uno que tenga el doble de constante que el anterior, va a hacer que con la misma masa su elongación sea la mitad. ¿Por qué? Porque al tener el doble de constante va a requerir el doble de fuerza si queremos que se estire la misma longitud que lo hizo al principio. Muy bien, has concluido tu sesión número 1 de entrenamiento en física correspondiente a los temas de mecánica clásica. Sabemos que estas preguntas han puesto a prueba tus conocimientos y han hecho que evalúes tus competencias en ciencias naturales. Gracias por elegirnos y recuerda que ATIS entrena tu saber.